Muy buenos días, muy buenos días tengan ustedes. Y bueno, pues son las 10 de la mañana. Hoy es 14 de diciembre del 2014. Recuerden que la unidad de servicio Sofía está llevando a cabo estas cápsulas todo el mes de diciembre, sábados y domingos 10 de la mañana. La finalidad es precisamente que la unidad de servicio Sofía difunde la buena voluntad, las rectas relaciones, y trata siempre en todas sus actividades de coadyuvar el trabajo de la buena voluntad. Ya estaremos hablando qué es buena voluntad. No es buena voluntad el querer hacer algo, el querer hacer algo bueno. Va mucho más allá, es toda una ciencia la buena voluntad. Hay que controlar nuestras emociones, hay que alinear el físico, el emocional y el mental para poder estar difundiendo y practicando la buena voluntad. Reciban ustedes un abrazo fraterno y un ósculo de paz a sus seres queridos también. Vuelvo a dar con mucho gusto. La hora tenemos 10 de la mañana, un minuto, 14 de diciembre del 2014, y estamos hablando desde el día de ayer de los escandas, y hoy queremos meternos un poquito de lleno en qué son los escandas. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos con la creencia de las demás personas, nos etiquetan, nos ponen esas etiquetas que tanto daño hacen, y lo más delicado es que yo me la creo. Y no es totalmente así. El estudio de la filosofía y de la psicología oriental, la doctrina de los maestros nos enseñan precisamente que tenemos que aprender siempre a estar estudiando la causa y no el efecto. Antes de poderme atrever a decir algo, tengo que darme la oportunidad de investigar por mí mismo, tengo que dudar siempre y tengo que llegar a una conclusión, pero mía precisamente, de eso se trata. Y bueno, estamos nosotros en el tema de los escandas porque tenemos tiempo colaborando en la parte de las clínicas de adicciones, y bueno, pues estamos precisamente tratando de llegar a una conclusión desde hace algunos años, precisamente de sugerir que siempre lleguemos a la causa y no al efecto. Es muy fácil de agarrar y decirle: eres alcohólico porque tu papá era alcohólico, tu abuelito era alcohólico, etcétera, etcétera. Reitero, tienen ahí ustedes puesto la página de en el Face de la unidad de servicios, se escribe Unidad S Sofía, y ahí ustedes encontrarán bastante información. Una de las informaciones que nosotros tuvimos mucho cuidado de subir fue precisamente la definición del alcoholismo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y de ahí nosotros tenemos que darnos la oportunidad de estar estudiando y estudiando y estudiando. Sabemos, convivimos, son muchos años en todo esto, precisamente de los padrinos y de las madrinas, hacen una excelente labor, pero la sugerencia es que si se pusieran a estudiar y a indagar un poquito la causa, tendrían la oportunidad de llevar más ampliamente ya ese trabajo interesante que llevan a cabo. ¿Por qué decimos esto? Porque no es cosa tan fácil, ¿sí? Nada más de la noche a la mañana el querer tranquilizar mis emociones, el agarrar y decir, como siempre escuchamos, que tenemos que cambiar, que controlar, modificar la forma de beber. Lo que tenemos que hacer es precisamente, dicen los maestros, no lo digo yo por supuesto, dicen los maestros, es entender, punto número uno, el cómo estoy constituido. Ya sé que somos un ser humano,
ya sé, tengo un poderoso físico, que bueno, me empiezo a dar cuenta que tengo un poderoso físico, me empiezo a dar cuenta también que tengo unos sentidos. Desde la escuela nos enseñan que tenemos unos sentidos, eh, el oído, el olfato, la vista, el tacto y el gusto, más el intelecto y la intuición. Entonces son 7 sentidos. Otra vez, son 7 sentidos, los 5 que ya sabemos, más el intelecto y la intuición. Entonces estamos hablando de 7 sentidos. Y eso es donde tenemos entonces que estar empezando. Primero, a conocerme. Primero, a darme cuenta qué es lo que hay a mi alrededor, qué es entonces precisamente esos espejismos, qué es esa parte de la autoestima, qué es esa parte de estar creyendo que no soy alguien en la vida. Cuando nosotros nos dicen o decimos que no eres nadie en la vida, estamos diciendo una semejante aberración. Desde el primer momento que nosotros nacemos, ya somos alguien en la vida, sencillamente porque nos dicen y nos aclaran que a través, ahí en el Génesis, que a través del soplo de vida, Dios hizo al hombre un alma viviente. Lo encuentran en el Génesis, por supuesto, primero en el capítulo 1, luego en el capítulo 2. De ahí van a encontrar que fuimos hechos a imagen y a semejanzas. Entonces, en el momento que nosotros nacemos, tenemos ese hálito de vida y ahí entra el alma. Desde ese momento, el ser humano ya es alguien en la vida. Los skandhas, ¿sí? Lo que vamos a estar hablando precisamente, los skandhas son literalmente unos grupos, unos haces de grupo, ¿sí? que, eh, que el ser humano lo tiene desde las otras vidas hasta esta vida. Tenemos que aclarar que por supuesto todo el estudio que nosotros tenemos es la filosofía oriental, la doctrina oriental, y nosotros hablamos que hemos vivido en otras vidas y que volvemos a nacer, no con la parte del fenomenalismo, ¿sí? Ni con la parte de querer hacer un debate de que compruébemelo. La unidad de servicio Sofía no viene ni trata de cambiar la creencia ni el dogma de nadie. Cada quien tiene su arbitrio y todo lo que nosotros hacemos son sugerencias, sugerimos. Estas son unas cápsulas aproximadamente de 36 a 38 minutos para poderlas subir precisamente a la página del Face. ¿Tienen ustedes alguna duda, algún comentario? Con mucho gusto tienen el correo unidad de servicio sofía@yahoo.com.mx. Entonces, estos haces de grupo, que son los skandhas, es una parte muy importante para nosotros. Porque cuando nosotros estamos chicos, y vamos a hablar siempre entre 4 años y 5 años aproximadamente, y en lugar de decirle al niño la importancia que implica el que él sepa que ya es alguien en la vida, que ya es un alma viviente, nosotros en lugar de eso empezamos a decirle que es un inútil, un bueno para nada, y empezamos a darle una de las tantas violencias que hay, psicológica, verbal, física, sexual, etcétera. Eres un bueno para nada y así nos seguimos haciendo. Estos son los skandhas. Ayer hablábamos y seguiremos nosotros diciendo que el ser humano tiene un cuerpo etérico. Por favor, no hay que confundir que estamos hablando del aura. No tiene nada que ver. El cuerpo etérico es todavía mucho más que el aura, o sea, es mucho más lejos, ¿sí? El aura es lo que comúnmente ahorita el fenomenalismo, y que yo veo el aura y que la tienes color verde y que el amarillo de la espiritualidad y tantísimas cosas, eso está en el poderoso astral y nosotros no tenemos que hacer nada en el astral. ¿Qué es el astral? El estómago, nuestras emociones, y eso es de lo que nosotros estamos hablando.
que tengamos cuidado y que aprendamos a controlar precisamente ese cuerpo emocional. Si nosotros creemos que el cuerpo emocional logramos controlarlo de la noche a la mañana y de la manera más sencilla, pues por favor díganme cómo, porque lleva vidas, así como ustedes lo están escuchando ahorita, lleva vidas el poder controlar el cuerpo emocional. El cuerpo emocional, para que nosotros tengamos una pequeña idea, reitero, tienen ustedes, porque lo subí y ahí está puesto, el diagrama de los 7 principios, y el cuerpo emocional en esos 7 principios lo vamos a ver como el Kamarupa. El Kamarupa, recuerden que es los deseos sin forma, los deseos de la mente, el Kama Manas. Los skandhas, pues, es eso, los deseos de la mente. También el tema es muy abstruso, la doctrina oriental es muy abstrusa, no es muy sencilla. Si fuera tan sencilla, Occidente ya lo hubiera adoptado y la tuviéramos a la orden del día, pero es muy abstrusa. India nos lleva miles de años de antigüedad, y en la evolución del planeta, bueno, hablar de un día es suficiente, imagínense 1000. Bien, para el estudio, nada más y siempre acuérdense que para el estudio nosotros vamos a dividir la mente: mente superior, mente inferior, mente abstracta y mente concreta. Y de lo que nosotros vamos a estar hable y hable y hable y hable es la mente concreta. Bien, también decíamos ayer que años atrás, que teníamos la oportunidad de estar haciendo un servicio en una de las escuelas filosóficas al cual pertenecimos muchos años, y decíamos, ahí como el hombre piensa hoy, será mañana. Esto es algo que a nosotros no se nos puede pasar. Como el hombre piensa hoy, será mañana. El Cristo, que es el maestro de maestros, nos dice, como el hombre piensa dentro de su corazón, así es él. No llego nada más a convertirme, y son muchos años en esto, y mucha gente a la que hemos dado estas pláticas, y siempre hemos dicho lo siguiente: ¿Quién dice hoy domingo 14 de diciembre del 2014 me voy a convertir en alcohólico? ¿Quién lo dice? Ninguno. Hoy me voy a convertir en drogadicto, hoy soy adicto a la coca, piedra, marihuana, etc. ¿Quién lo dice? No más, no es cierto. Esto es un proceso. Un proceso. Para que se pueda mover algo, tengo que generar un pensamiento. A ese pensamiento lo tengo que vitalizar. Una vez que lo vitalizo, pues lo tengo que volver realidad en este físico denso. No llego yo entonces de la noche a la mañana. Entendamos brevemente esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a las oportunidades que tenemos nosotros de poner un ejemplo. Si nosotros consideramos una enfermedad el alcoholismo, ¿sí?, ¿a poco en el momento que nace el bebecito le puedo detectar que tiene el alcoholismo? ¿Sí me captan? ¿Sí me siguen? Con estudios al bebecito yo puedo agarrar y decir, híjoles, las probabilidades de que padezca de leucemia son altísimas, de acuerdo al estudio, bla, 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 sus plaquetas, sus glóbulos, etcétera, las probabilidades son muy altas. Pero al bebecito que acaba de nacer no le puedo decir que las probabilidades que sea alcohólico son muy altas, si el alcoholismo fuera una enfermedad.
¿La drogadicción es una enfermedad? Es el mismo ejemplo. Una vez que ya nos chutamos todo el rollote, eso cambia. Por eso yo agarro y les digo, mientras usted no abra la boca, usted no puede ser alcohólico. No puede, no va a poder. ¿Cómo va a ser alcohólico si no abre la boca? Debate usted eso. Esos son los escándalos. Esa es mi forma de pensar. Voy a ser adicto a la droga que quiera. Mientras usted no abra la boca, quiero verlo. No puede. ¿Por qué? Porque empezamos a generar un pensamiento. No hay nada en el universo que no haya sido creado por la mente. Si usted está pensando que la mente está en el cerebro, ya estaremos hablando después que la mente no está en el cerebro. He ahí la importancia de tener muchísimo cuidado en mi forma de pensar. Como yo empecé a recibir una violencia espantosa en mi casa, todo parte de la casa de la violencia que yo recibí. Que la niegue, esa es otra cosa. Pero la violencia en la casa existe y sigo yo dándole vuelta y mejor apapacho, quiero hacer mejor el síndrome del avestruz, meto la cabezota y niego todo. No me va a llevar absolutamente a nada. Al contrario, me va a llevar a un desastre. Yo quiero entonces, con mi problema de violencia que tengo en el hogar, quiero pertenecer a una tribu. Siempre digo, quiero pertenecer a una tribu. Entonces, como quiero pertenecer a una tribu, mi objeto de deseos que yo tengo en mi casa, en mi familia, gritos, majaderías, violencia, golpes, etcétera, etcétera, yo empiezo a recibir todo eso. Entonces empiezo a generar un poderoso deseo de negación. Ahí está lo que es un escándalo. Es, son, mejor dicho, haces de grupos, o sea, de pensamientos. Genero ese pensamiento. Y ese pensamiento es de querer complacer un poderoso deseo, y es más fácil entonces el síndrome del avestruz, que empiezo a negar todo y mejor me voy a buscar mi tribu que me dé mi poderoso deseo. Cuando yo encuentro esa tribu, me empiezo a dar cuenta que para pertenecer a esa tribu, me van a decir ellos precisamente que tengo que hacer lo que ellos hacen. Si no, no puedo pertenecer a su tribu. Como yo quiero ser complacido con mis deseos y quiero olvidarme de la realidad, la historia no la sabemos y soy enganchado automáticamente por mi poderoso deseo. Fíjense que dije por mi poderoso deseo, porque ¿quién lo generó? Yo. Es el boomerang, lo aviento y con el tiempo me regresa, porque eso fue lo que yo construí. Somos todos en la humanidad el producto de nuestros pensamientos. Eso es lo que hemos nosotros hecho. Generamos esos poderosos pensamientos y lo tomamos. Estos escándalos, no crean que es tan sencillo hablar de ellos. A mí me encanta escuchar nada más así de que controle sus emociones. ¿Cómo? Menos si no tengo una disciplina. ¿Creemos nosotros que de la noche a la mañana voy a controlar mis emociones sin una disciplina?
No va a ser posible. ¿Cómo? Sencillamente es nada más el sentido común de entender cómo estoy constituido. Tengo 5 millones de nadis en todo el sistema nervioso, 5 millones de nadis. ¿Cómo controlo 5 millones de nadis? Nada más diciendo de la noche a la mañana, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer. No. Estos haces de grupos, que son los skandhas, esotéricamente son 7. Vamos a decir los nombres en español, no en sánscrito. 1, forma. 2, percepción. 3, conciencia. 4, acción. 5, conocimiento. Fíjense, quiere decir que para que esto lo pueda yo entender, en el momento que genero un pensamiento, tengo la forma. Luego tengo que percibirlo. Debe de haber una conciencia de qué es lo que se trata, la acción, hacia dónde lo voy a dirigir, y por supuesto el conocimiento. Estos skandhas es importante, tenemos tiempo todavía. Estos skandhas se juntan al nacimiento del hombre y constituyen su personalidad. Así, de la manera más sencilla, dice que estos skandhas, estos pensamientos, entonces en el momento que nazco, ¡paz!, me vuelven a pegar. ¡Pum! ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando aquí de la ley del karma y estamos hablando de la ley del renacimiento. O sea que todo lo que yo hice en la vida pasada, ¡paz!, esto es lo que yo estoy haciendo otra vez. Lo vuelvo a hacer sencillamente porque no he tenido la oportunidad de cambiar lo que yo estaba haciendo en la vida pasada. Yo veo en los grupos que escriben, vamos a hablar de las tradiciones, porque las tradiciones son importantes que sigan, ¿sí? Escuche lo que estoy diciendo. La forma en la que yo pensaba en mi vida pasada, eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Y entonces nunca lo voy a cambiar porque las tradiciones no se cambian. Vea cómo nos confundimos. Queremos seguir atrapados en el pasado. La mente inferior me atrapa y me deja atrapado en el pasado. Y no quiero romper precisamente esa tradición porque me da miedo, porque me siento inseguro. El futuro por eso nos da miedo. Le da miedo a la persona que no ha tenido la oportunidad de construir su futuro, porque está atrapado en el pasado. Tiene miedo al futuro. Dice, el futuro no existe. Y yo agarro y le digo, el futuro es más real de lo que nosotros podamos imaginarlo. Existe el futuro, por supuesto. Si no existe el futuro, póngase a hacer este cuestionamiento, hágase esta pregunta de la manera sencilla. Cuando dicen, el hombre inventó esto, ¿inventó? No inventó absolutamente nada. En el plano mental existe todo eso. ¿Cómo quiero yo entender qué es el plano mental si yo vivo en el físico nada más y estoy atrapado en mi pasado? ¿Cómo lo quiero entender si no tengo ojos para ver? No lo entiendo, me quedo atrapado. Mi mundo nada más es exactamente la botella y la droga, la codependencia, la violencia. Ahí es donde yo estoy atrapado. Estos son los skandhas. Como el hombre piensa dentro de su corazón, así es él. Y nos dice entonces que estos skandhas se juntan al nacimiento del hombre y constituyen su personalidad. Después de la madurez de tales atributos, estos empiezan a separarse y debilitarse. Claro, se va a debilitar porque ya no le empiezo a seguir vitalizando. Cuando habla uno de la autoestima, ahí mencionan los que saben de esto y dicen, el desestimado dice una cosa y hace otra. Esa es la persona desestimada. Dice una cosa y hace otra cosa, porque esos son los skandhas.
los vitaliza y después se desvitaliza. Y con el tiempo, claro que se mueren. En el momento que se mueren, ¿dónde está la vitalización? ¿Dónde está la parte que voy a seguir haciendo? Como el tema es bastante abstruso, es importante dejar claro. Entonces la pregunta surge aquí, a ver, si estos escandas se juntan al nacimiento del hombre y constituyen su personalidad, ¿me está dando usted a entender que yo tomaba en la vida pasada? Mire, así es ciencia cierta que yo le diga que usted tomaba, eso yo no lo sé. Pero su forma de pensar es esa. Por supuesto que sí. Esa es la parte que nosotros tenemos que considerar en esta parte, que no es tan sencillo, entonces el agarrar y decir voy a dejar de tomar. Recordemos que por eso se enseña, ayer hablaba, que por eso se enseña precisamente que a través de la oración y de la meditación, ese onceavo, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado entonces, porque se enseña a través de la oración y la meditación. Porque a través de la oración entonces empiezo a cambiar mi forma de pensar. Dense ustedes la oportunidad de ver las páginas del Face y vean lo que escriben algunos. Una sarta de majaderías, vuelvo a decir, pero una sarta de majaderías. ¿Cree la persona que al poner toda esa sarta de majaderías está rompiendo un estigma, nos está demostrando que él sí puede y que él no se detiene ante nada? No, lo que está demostrando nada más es una severa ignorancia. En sánscrito se llama advijja, y cuando digo ignorancia me refiero al conocimiento de estos eskandas, no de lo que él haya estudiado o de lo que a él se dedique. De eso yo no estoy hablando. Veamos el daño que nos hacemos. Fíjense, escribe esta persona una sarta de majaderías, el otro la va a leer vía la vista, vía sus sentidos, la va a asimilar, le va a dar forma y le va a hacer daño a su cuerpo etérico. Es igualito y peor todavía que si le estuviera invitando una copa. Esos son las majaderías o la droga. Pero nosotros creemos que porque estamos en Veracruz, en Alvarado, o porque yo rompo los estigmas, etcétera, etcétera, digo la sarta de majaderías, sin saber precisamente el daño que hacemos a ese cuerpo etérico. ¿Por qué hablamos tanto del cuerpo etérico? Porque cuando se estudia la doctrina secreta, la doctrina de los maestros, nos hablan precisamente que tenemos que construir ese cuerpo etérico para el próximo nacimiento. ¿Qué estoy construyendo yo para mi próximo nacimiento? No me interesa ni siquiera pensar que tengo yo la oportunidad de volver a nacer. Esos son los eskandas. Vea entonces cómo vivo atrapado en una mente inferior, en esa parte del Kamarupa o el Kama Manas, deseos de la mente. Estoy atrapado y no puedo salir, por supuesto, de ahí. Puedo tener 1000 personas a mi alrededor, pero estoy yo atrapado en mi mente porque no quiero cambiar mi forma de pensar. No es cambiar la forma de beber o de drogarme o de fumar, es romper con ese espejismo. Y son los eskandas exactamente. Los eskandas son los atributos cuyo agregado constituye la personalidad, esto es, los atributos de cada personalidad que después de la muerte forman la base, por decirlo así, para una nueva reencarnación kármica. Eso es lo que estoy preparando yo.
pero estoy chido. Eso es lo que escucha uno cuando dábamos las pláticas en los reclusorios. Estoy chido. Y le debaten a uno, qué bueno. Pero si va a debatir, ponga en la mesa por qué está debatiendo. ¿Qué está preparando para su próximo nacimiento? Fíjese lo delicado. Si usted agarra y me dice, yo no creo que voy a volver a nacer, eso es su rollo, no mío. Ni trato de convencerlo, otra vez, ni trato de convencerlo en la doctrina de los maestros. Expongo y sugiero lo que con tantos años, más de 30 años hemos estudiado, y es lo único que estamos hablando, una sugerencia. Pero vamos a volver a nacer. Cuando estemos hablando de la ley del renacimiento, verá cosas interesantes. Pero hágase usted esta pregunta. Ha de ser muy interesante el haber nacido nada más para tomar o para drogarme y después así me muero. Qué interesante fue esa evolución. ¿A qué naciste, carnal? Nada más a chupar y a drogarme, y en eso me morí. Interesante tu nacimiento. ¿Qué dejaste de huella para la humanidad? Pues un dolor y un sufrimiento a tus seres queridos. Eso es lo único que dejaste. ¿Me explico? Que nos quede entonces para el próximo sábado y el próximo domingo seguir hablando de este tema, porque la verdad es interesantísimo. ¿Cómo se llama lo que estamos nosotros hablando y diciendo ahorita? Que nos gana el tiempo sencillamente. Entonces dice aquí que estos escandas, estos atributos forman la base, por decirlo así, para mi nueva reencarnación, para mi nuevo nacimiento. Eso es lo que a mí me debe de quedar muy claro, que todo lo que yo estoy diciendo y haciendo en estos momentos es precisamente construir esa parte. No debo de pasarlo por alto sencillamente porque es mi nuevo nacimiento. Mi forma de decir, actuar, todo va a constituir precisamente con este grupo de atributos, con esto de que es los escandas, mi nuevo nacimiento. Debo de darme la oportunidad, que no puede ser posible que yo nada más haya nacido para estar en el mundo del alcohol y de las drogas. Debe de haber otra oportunidad. Los escandas son los gérmenes de vida en todos los 7 planos del ser y constituyen la totalidad del hombre subjetivo y objetivo. Dice aquí que cada vibración que producimos es un escanda. Por eso el Cristo, pues es el maestro de maestros, claro que sabía esto. Por eso decía él, como el hombre piensa dentro de su corazón, así es él. Debo de tener entonces muchísimo cuidado. Se dice, es que le dio cáncer porque es muy enojón. ¿Qué tiene que ver eso? Claro que sí tiene que ver, pero el cáncer no da por eso, no inventen. El cáncer está en el reino mineral. Y entonces es tan fácil decirle, mientras usted no controle sus emociones, yo le voy a poner una piedra, un magneto, el cuarzo, flores de Bach, las limpias, el chamán, todo lo que usted quiera. Sí, pero mientras no cambie uno su forma de pensar, pues ¿de qué me sirve todo eso? Pues de nada. De nada. El control de la mente es dificilísimo. Arjuna en el Bhagavad Gita, por eso él le dice a Krishna, oh Krishna, creo que controlar el viento es más fácil que controlar la mente. Y a ver quién controla el viento. Veamos pues entonces la importancia de la generación de estas formas mentales. Volvemos a decir, por favor, la diferencia de las 3 Is. No es lo mismo el instinto, la inteligencia
y la intuición. No es lo mismo. Instinto, intelecto e intuición no es lo mismo. No es lo mismo entonces, para dejar claro, porque estamos terminando, para dejar claro, no es lo mismo generar esos pensamientos con el instinto. Soy totalmente animal y no estoy ofendiendo a nadie, ¿eh? Soy totalmente animal porque el que tiene el instinto es el animal. Yo no tengo instinto. El ser humano tiene intelecto e intuición. Si lo genero con el intelecto, que es la mente, debo de tener entonces cuidado si lo genero con la mente inferior y cuidado si lo genero con la mente superior, porque esto es peligrosísimo. Por supuesto, con la mente superior no se generan otros pensamientos y la intuición, ese es otro mundo. Esos son los iniciados. Con esto nos vamos a quedar entonces para hacer una síntesis que los skandhas son haces de grupos, son atributos, son cosas finitas. Son finitas precisamente porque no tengo la capacidad de que continúe todo esto. Por eso le tengo miedo a la muerte, porque no tengo la capacidad de generar todavía ese cambio de conciencia. En el momento en que yo digo me morí, ¡pum!, se truncó el skandha, se trunca ahí, ya no tengo la conciencia, perdí la conciencia del físico, ya me hice bolas. Y cuando uno tiene la oportunidad, dicen los maestros, ¿sí?, de seguir meditando y todo eso, sigue habiendo esa conciencia. Pero los skandhas que producimos nosotros, el ser humano común y corriente como nosotros, es en el físico y en el astral. Y lo único que producimos nosotros son deseos, puro deseo, el mi. Vuelvan al diagrama que les sugiero, que es el Kama Rupa, y ustedes entonces verán y se darán la oportunidad de estar viendo todo esto que es tan interesantísimo. Vamos a tener que terminar porque tenemos nada más 40 minutos para que podamos nosotros subirlo a la página. De todos modos, tienen ustedes la oportunidad, al ratito lo subo y lo pueden estar escuchando por el Face en la página Unidad S Sofía. Ahí lo van a estar ustedes escuchando. Para dejarlo otra vez claro, los skandhas, estos atributos, sí, son precisamente estos agregados que constituyen mi próximo nacimiento. Si voy a ser pelón, chaparro, gordo, flaco, arquitecto, doctor, albañil, mecánico, lo que ustedes quieran, es porque eso lo hacía yo en otra vida. Me han dicho siempre en los reclusorios, me decían, yo me drogaba la vida pasada. Bueno, con las sustancias que hay ahorita no creo, pero las plantas han existido y algo, por supuesto, que es lo que estábamos haciendo